Vaya conmigo al libro de Hebreos, por favor. Libro de Hebreos, capítulo 1. Hoy quiero hablarle acerca del lenguaje de Dios. ¿Qué tal si repite conmigo? El lenguaje de Dios. Hebreos capítulo 1. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces, diga conmigo, muchas veces, más fuerte, muchas veces, y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Amén. Que el Señor nos bendiga. A veces hay una idea vaga sobre la voluntad de Dios. Y normalmente la gente piensa que la voluntad de Dios es un misterio. Si usted ha pensado así alguna vez, que la voluntad de Dios es un misterio, pues tengo que decirle que no lo es. Dios siempre ha estado interesado en hacernos saber su voluntad. La gente cree que la voluntad de Dios es un misterio y que uno va por la vida sin conocer la voluntad de Dios porque es un misterio. Sin embargo, Dios siempre ha estado interesado en hacernos saber su voluntad, porque Dios siempre ha estado interesado en hablarnos. Solo que nosotros con frecuencia no entendemos el lenguaje que Dios utiliza. Para los ateos, Dios no existe. Para los no agnósticos, Dios no habla. Pero nosotros los cristianos debemos de tener la convicción de que Dios no calla. Dios siempre está hablando. De una u otra manera, Dios siempre está hablando. Dios nos habla en el cuarto, Dios nos habla en la iglesia, Dios nos habla cuando escuchamos la radio, Dios nos habla cuando estamos en el carro, Dios nos habla de muchas maneras y de muchas formas. Pero nosotros no somos capaces de descodificar el mensaje de Dios. Y si no descodificamos el mensaje de Dios, nunca vamos a entender lo que Dios nos está diciendo, pero Dios siempre está hablando. Dicho de otra manera, no es que Dios no habla, nosotros no escuchamos. Y para escuchar a Dios tenemos que agudizar nuestros oídos y ponernos en la frecuencia en que Dios está para recibir el mensaje que Dios nos quiere dar. El escritor de Hebreo, que está hablando a una comunidad judía, empieza diciendo que Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, el término muchas veces es un término griego. Muchas veces viene de un término griego, polúmero. ¿Y sabe lo que significa polúmero? Muchas porciones. Diga conmigo, muchas porciones. Pero también significa poco a poco.
Cuando el escritor de Hebreos dice que Dios nos ha hablado muchas veces, él está diciendo, Dios ha hablado en muchas porciones y poco a poco. Se lo explico de esta manera. Imagínense una pizza. Y esa pizza está dividida en slices, en 8 slices. Cuando Dios habla, imagínense que la pizza es el mensaje de Dios, ¿ok? Cuando Dios habla, nunca le da la pizza entera. Dios le da un slice, una porción. Dios ha hablado en muchas porciones y poco a poco. Dicho de otra manera, cuando los hombres de Dios recibían el mensaje de Dios, nunca recibieron el mensaje a plenitud. Ellos entendieron el mensaje de Dios en la porción que le fue dada. Y a uno Dios le dio una porción del mensaje y a otro le dio otra porción del mensaje. Pero los hombres de Dios en la Biblia nunca tuvieron la plenitud del mensaje que Dios estaba dando. Dios estaba dando una palabra a través del tiempo, poco a poco, y en porciones a través de los hombres y mujeres de Dios en la Biblia. Por ejemplo, la forma en cómo Abraham miró a Dios es muy diferente a cómo la miró Moisés. La forma en cómo Elías miró a Dios es muy diferente a cómo la miró Eliseo. La revelación fue dada poco a poco, en diferentes porciones. Por ejemplo, a través de Noé se llegó a conocer la región donde habría de venir el Mesías. A través de Jacob recibió otra porción. Y a través de Jacob se conoció la tribu de la cual vendría el Mesías. A través de David se conoció, no la tribu, a través de David se conoció la familia de la cual habría de venir el Mesías. Cada uno recibía una porción de la revelación de lo que Dios estaba hablando. Ninguno de los hombres de Dios recibieron toda la revelación o toda la plenitud de la revelación de Dios. Y yo creo que cuando Dios nos habla a nosotros, Dios nunca nos da la plenitud de lo que Él quiere hacer en usted. Yo creo que cuando Dios le habla a usted, también se lo va dando en porciones. Dios nunca le permite ver a plenitud lo que Él quiere hacer en usted, sino que Dios lo lleva poco a poco, dándole su revelación y dándole su palabra en porciones, paso a paso. Pero el otro término que utiliza el escritor, estamos en Hebreos, por favor, ¿sí? Hebreos capítulo 1. Dios habiendo hablado muchas veces. El término ahí es polúmeros. Y hay otro término muy familiar o muy parecido y de muchas maneras. Polútropos, muchas maneras. Tiene que ver a una forma variada en cómo Dios hizo llegar su voz. Dios no siempre usó la misma manera para hablar a los hombres de Dios. En algunos usó una zarza,
en otros usó ángeles. Pero la forma en que Dios habló fue muy diversa, fue muy variada. Y yo creo que Dios sigue hablando en estos tiempos y que Dios utiliza esa forma variada para hacernos llegar su palabra, para hacernos llegar su mensaje, porque es el lenguaje que Dios utiliza para comunicarse con nosotros. Pensemos en esa diversidad de forma que Dios utilizó para hablarnos a nosotros. Y quizás si me da el tiempo voy a mencionarles varias, pero veamos la primera. Quiero que pensemos un poco en la diversidad de maneras que Dios utilizó para hablar a los hombres y hacerle llegar a cada uno la porción que le correspondía. Por ejemplo, Éxodo capítulo 33. Vaya conmigo a Éxodo, después regresamos a Hebreos. Versículo 11. ¿Lo tiene? Éxodo 33, 11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Esta es una forma muy singular de la que Dios utilizó para hablar. Es la forma personal. Diga conmigo, personal. En la Biblia hay dos hombres a los que Dios le habló de manera personal: Moisés y Abraham. Ellos obviamente nunca miraron a Dios, no vieron a Dios. Pero el pasaje dice que Dios hablaba a Moisés cara a cara, como cualquiera habla a su compañero. El término compañero traduzca a lo mejor como amigo. Que Dios hablaba a cualquiera cara a cara, como habla cualquiera a su amigo. La expresión cara a cara no es literal. No significa que Moisés miraba a Dios, no miró el rostro de Dios. Lo que esta expresión quiere decir es que Dios tenía una comunión personal, íntima. Tan íntima que el escritor le puso face to face, cara a cara, rostro a rostro. Así hablaba Dios con él. Era una relación muy personal. Muy pocos. Abraham fue otro que tenía una comunión personal con Dios. Ahora, déjeme decirle que yo personalmente no creo que Dios tenga favoritos. Yo no creo que Dios escoja a gente favorita. Pero algo debieron haber tenido estos dos individuos, Moisés y Abraham, que Dios hizo de ellos una relación especial y le hablaba cara a cara. Era una comunicación personal. Y de seguro ellos escuchaban a Dios de forma audible. Moisés debió haber escuchado a Dios de forma audible. Abraham debió haber escuchado a Dios de forma audible. Y yo creo que Dios habla de forma audible. Yo nunca lo he escuchado. Nunca lo he escuchado de forma audible. Me encantaría. No sé qué tengo que hacer. Quizás no he llegado a esos niveles. Apostolar. Escobar Frati. Pero estos individuos escuchaban a Dios de forma audible.
¿Sabe usted que en Estados Unidos, hay algunos estados en Estados Unidos donde si usted dice, Dios me habló, lo toman como loco a usted? Por varias razones. Porque ha habido un abuso acerca de que Dios me habló y escuché a Dios. Ha habido un abuso acerca de la expresión Dios me habló. Le dicen a un individuo en Estados Unidos que había violado a una niña y ¿qué te llevó a violarla? Y entonces él dice, Dios me habló, me dijo que lo hiciera. Un hombre que asesinó a varios dijo, yo escuché a Dios. Entonces hay lugares, zonas donde han vivido expresiones de estas, de gente completamente desquiciada, fuera de todo orden, que dicen, lo hice porque Dios me dijo. Pero eso no nos debe llevar a pensar de que Dios no habla. Y Dios habla de manera personal y Dios habla de manera audible. En mis 44 y piquito que tengo, yo les mentiría si yo le digo que yo he escuchado la voz audible de Dios. Dios a mí me ha hablado de otras maneras. Estoy hablando de la diversidad de formas que Dios ha hablado. Y la primera de ellas es, Dios habló de manera personal. Hay otra forma muy común. Solo lo estoy tocandito, ¿verdad? Génesis capítulo 28, por favor. Génesis 28. Génesis 28. Génesis 28, versículo 12. ¿Lo tiene? Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Versículo 16. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Dios no solamente habló de manera personal, Dios también, para hacer llegar su mensaje, para darse a entender a los hombres y para comunicarse, en muchas ocasiones Dios habló a través de sueños. Este es Jacob, con quien Dios trató. Pero Jacob no es el único en la Biblia que tuvo sueños de Dios. Y sueños que venían directamente de Dios con un mensaje, con una palabra, con una promesa y con un destino. ¿Recuerdan ustedes a José? Dios le habló a Josué por medio de sueños. Sus hermanos le llegaron a llamar el soñador. Pero los sueños que Dios le había dado a José no solamente eran una promesa. A través de los sueños Dios le estaba dando una palabra y Dios estaba marcando un destino para la vida de él. Yo creo que Dios habla y que Dios habla a través de sueños. Obviamente hay diversidad de sueños. Y de forma popular nosotros hacemos mucho juego de los sueños nacatamaleros. Pero independientemente, sin duda alguna, Dios habla a través de sueños.
Les cuento rapidísimo porque el tiempo va corriendo. En una ocasión yo había tenido problemas con un señor. Esa es una de las que no se me olvida. No voy a entrar en detalle, pero un individuo una vez me puso una pistola. Yo venía caminando en la calle como a las 10 de la noche y el hombre se me atravesó en la camioneta, se baja y me pone una pistola. Dios me libró. Pero esa noche yo no dormí. Y no dormí pensando, ¿qué hago? ¿Usted cree que yo pude dormir un segundo? Y el hombre me amenazó. Esa vez no me hizo nada porque salió un vigilante que me conocía y le dice, deja al chavalo. El señor tenía una pistola y el vigilante tenía yo no sé de armas, pero disparan unas cosas, cubren un rango y le dice, deja al chavalo. Y entonces él me quita la pistola y le dice, a vos te voy a dar. Y entonces cuando él quita la pistola, yo aprovecho para subirme. Pero esa noche yo no dormí. ¿Y qué hago? No, este no me puede matar. Pero me sentía solo. Me sentía, bueno, no tengo, papá no tengo que me ayude, hermano varón no tengo. Y me acuerdo que tengo unos primos que son pandilleros. Y entonces yo dije, a este yo le he hecho a mis primos. Sí, no eran del sector, mi primo. Le estoy hablando que nosotros allá por Camilo Ortega, ¿verdad? Y mis primos son de Altagracia. No los conoce, no había manera. Y yo pensando toda la noche, yo le voy a echar a mi primo, voy a ir donde fulano y siendo cristiano, amén. No lo hice para que esté tranquilo. Pero como a los 3 días, pero la cabeza me andaba dando, siempre viendo la posibilidad de hacerlo. Y como a los 3 días, hay una tía mía que me quiere como hijo, mi tía Angelita. Mis hijos le dicen Mamalí. Es a la que más visito de mis tías. Y como a los 3 días mi tía llega a donde nosotros vivimos. Y cuando ella me ve, se pone a llorar. Y le digo, ¿y ay tía? Me dice, hijo, pero abrazando y llorando. Tuve un sueño. Y yo miraba que una mano grande te tenía del cuello y que te estaba ahogando. Y yo, dice, cuando me desperté del sueño, yo entendí que Dios me estaba diciendo que algo te estaba pasando. Y me levanté a orar. Y le pregunto, ¿y cuándo fue eso? ¿Sabe cuándo fue? La misma noche que me habían puesto la pistola. No me diga usted a mí que Dios no habla. Dios habla a través de sueños. Quiero avanzar. Isaías capítulo 6, por favor. Isaías capítulo 6. En el año que murió, Isaías 6, en el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Todos los teólogos están de acuerdo que esta no fue una vivencia real. No es que Isaías miró literalmente, sino que lo que Isaías tuvo fue una serie de visiones.
Lo que Isaías está narrando acá es una visión que Dios le permitió. Y Dios le dio una serie de visiones a Isaías acerca de Jesús. Dios habla personalmente, Dios habla a través de sueños y Dios habla a través de visiones. Yo quisiera decirle que todos los días veo visiones, pero no lo es. Es que yo conozco gente que miran visión en la mañana, miran visión al mediodía, miran visión en la noche, los 3 tiempos de comida. Amén. Pero Dios habla a través de visiones. ¿Cuál es la diferencia entre una visión y un sueño? Ambas son imágenes. Ambas son representaciones gráficas. Tanto la visión como el sueño son representaciones gráficas. Pero la visión, usted la ve despierto. Las visiones se ven despierto. Yo en mi vida le puedo decir que he visto 3 visiones. Solo les menciono la primera. Un domingo yo me levanto a orar. Era un miembro. Me levanto a orar como a las 4 de la mañana. Y me puse a orar. Terminé de orar como a las 5:30. Me fui al baño. Me bañé y me siento en la cama con la intención de empezarme a alistar. Y cuando yo me estoy poniendo los calcetines, me arrecuesto un poco en la cama. Y cuando yo estoy terminando de poner la cabeza en la cama, yo veo una imagen clarita, así, que me ponen un anillo. Y me levanto y me termino de poner los calcetines. Ese mismo domingo le digo al pastor Lira, fíjese que hoy en la mañana, y le conté, después de haber orado, fui al baño, esto y esto, y miré clarito que me ponían un anillo. Y me dice el pastor Lira, en ese entonces tampoco era pastor él, me dice, el anillo representa autoridad y privilegio. Alguna promoción te viene. ¿Sabe usted que 15 días después de eso, en Osana me estaban llamando para decirme si asumía la iglesia Osana como pastor? Me estaban ofreciendo el pastorado de la iglesia. Pero en mis 44 yo solamente puedo hablar de 3 veces que he visto visiones. Yo sería mentiroso si yo le digo que todos los días veo visiones. El hecho de que yo no las vea todos los días no significa que Dios no está hablando a través de visiones. Si no las vemos, no es porque Dios no las está dando. Si no las vemos, es porque no hemos afinado nuestra frecuencia para conectarnos con Dios. Pero Dios siempre está hablando. Siempre está hablando. Y casi voy terminando. Dios habla personalmente, Dios habla a través de sueños, Dios habla a través de visiones. Y Dios habla a través de profetas. Diga conmigo, Dios habla a través de profetas.
Y mire lo que dice Hebreos. Ahora regresemos a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por medio o por los profetas. Los profetas fueron voces de Dios, fueron hombres a los que Dios usó como un medio para hacer llegar su mensaje, para hacer llegar su voz, para hacer llegar una palabra. Pero le reitero lo que les dije al inicio, ningún profeta recibió el mensaje completo. Cada profeta recibió una parte. Pero Dios usó hombres para hablar a los hombres. Y creo que en nuestros tiempos Dios sigue usando hombres para hablar a los hombres. Yo creo que hay gente que sin autonombrarse profeta, Dios la usa en el ministerio profético. Creo que hay gente a la que Dios usa con una palabra, que Dios la usa en ese don o en ese ministerio para darnos una palabra. Lo hizo en tiempos antiguos y Dios lo sigue haciendo en este tiempo. Dios sigue usando personas. Dios influenciaba la mente y el corazón y el espíritu de los profetas para hablar a través de ellos a la nación de Israel y para hablar a través de ellos a hombres específicos. Y creo que Dios sigue usando gente en este tiempo. Yo creo que Dios sigue usando a gente con ese ministerio y con esa capacidad sobrenatural y con ese don para traer un mensaje de Dios. Hay gente que Dios la usa poderosamente. Gente que Dios la usa para traer una palabra. Lo que nosotros no debemos de hacer, como dije la última vez, es andar buscando al profeta. Eso no es de Dios. Cuando Dios vaya a usar a una persona para hablarle a usted, Dios se la va a mandar. Usted no la tiene que buscar. ¿Me explico? Dios se lo va a mandar. Y saben, no hay nada más rico cuando alguien que a usted no lo conoce le dice, así dice el Señor, y le da una palabra que humanamente no hay manera en que él sepa. Para que lo pueda saber es porque Dios se la dio. Eso es riquísimo. Dios habla a través de los profetas. Ellos comunicaron el mensaje de Dios. Ellos fueron la voz de Dios. Pero al igual, ellos no tuvieron la revelación completa. Ahora cerramos con este versículo, el versículo 2. Byron al piano. Hebreos 1:2. ¿Lo tiene? Léalo conmigo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Para esta comunidad hebrea, no era nada novedoso que el escritor le dijera que Dios había hablado de muchas maneras, de muchas formas,
Ellos lo sabían. Eran hebreos. Eso no era novedoso. Lo que debió resultar novedoso para esta comunidad judía es que el escritor le dijo: Dios no solamente habló a través de sueños, Dios no solamente habló a través de visiones, Dios no solamente habló a través de profetas. Lo que resultó novedoso para ellos es que Él le dijera: en estos postreros tiempos Dios habló a través de su Hijo Jesús. Y el mensaje que Jesús trajo acerca de Dios no fue un slide. El mensaje que Jesús trajo acerca de Dios no fue una porción. El mensaje que Jesús trajo acerca de Dios fue toda la pizza, todas las porciones. Jesús trajo una revelación completa acerca de Dios. Jesús trajo la más grande revelación y la más grande voz de Dios. En Jesús Dios se reveló a plenitud. Porque no solamente se cumplió en Jesús toda la profecía, sino que Él era el mensaje de Dios. Y mira el versículo 3, qué rico. Mira este versículo, por favor. Este versículo es rico. Al cual, siendo el resplandor de su gloria. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Ahí parece como que está en chino, ¿verdad? La imagen misma de su sustancia. ¿Quiere que se lo lea en otra versión ese versículo? Dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. El escritor está diciendo que Jesús es la fiel imagen de Dios. Cuando Dios envió a su Hijo, no nos estaba mandando un slide, no estaba mandando el combo. Dios mismo se estaba revelando, porque Jesús era la fiel imagen de Dios. Por eso Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. El más grande mensaje que nosotros podemos recibir no es aquel que nos viene a través de una profecía, aunque creemos en eso, ya lo dije. El más grande mensaje que podemos recibir no es aquel que viene a través de sueños, aunque creemos en eso. El más grande mensaje que nosotros podemos recibir es a Jesús, porque Él es la palabra, Él es el mensaje y Él es la imagen fiel de Dios. Y cuando usted recibe a Jesús, está recibiendo el mensaje completo, no está recibiendo una porción. ¿Sabe la razón por la que nosotros no desciframos cuando Dios nos habla? Es porque Jesús no ocupa el centro de nuestra vida. Se lo repito, la razón por la que nosotros no desciframos los mensajes de Dios cuando Dios nos habla es porque Jesús no se ha convertido en el centro de nuestras vidas. Cuando Jesús se convierte en el centro de usted, sus ojos, sus oídos, todo su sentido estarán sincronizados con Dios. Y usted va a escuchar a Dios. Usted va a entender a Dios. No pretenda escuchar a Dios si Jesús no es el centro de usted. Dios está hablando. Y una de las condiciones para escuchar a Dios es estar reposado, estar tranquilo. ¿Usted cree que usted y yo vamos a escuchar a Dios en medio de una vida muy agitada?
corremos para allá, vamos para acá, tenemos que ir a hacer esto, tenemos que ir a hacer lo otro, la escuela, la universidad, el trabajo, la casa, y todo el día pasamos dándole por aquí, dándole por allá. Llevamos una vida súper agitada, nunca nos sentamos, nunca nos controlamos, y una condición esencial para escuchar a Dios es estar reposado, es estar quieto, es estar tranquilo. No podemos escuchar a Dios en el gym con esa bulla. Se lo estoy diciendo figurado. Para escuchar a Dios hay que estar reposado. Mire, termino con esto. Con esto sí termino, por favor. Vaya a Reyes, por favor. Primer libro de Reyes, por favor. Termino con esto. Primer libro de Reyes, capítulo 19. No pensaba ya leerlo, pero se lo voy a leer. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Se perdió de mi Biblia Reyes. Amén. Primer libro de Reyes 19. Versículo 11. Voy a leer algunos versículos, no todos, por favor. Primer libro de Reyes 19, 11. Él le dijo, en otras palabras, Dios le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Elías está aquí turbado, está deprimido, diciendo: Señor, solo yo he quedado. Está encuevado. Y Dios le dice: sal de la cueva. Para escuchar a Dios hay que salir de la cueva. Nunca vamos a escuchar a Dios en la cueva. No nos llega la señal. No nos llega el wifi. Hay que salir. Yo no sé si ustedes han llegado a algunos lugares donde la señal de teléfono, no sé ahora, pero la señal del teléfono no era muy. Nosotros recuerden un lugar donde, fíjense que uno estaba acá y no agarraba la señal, y como a 5 metros estaba una pequeña lomita, uno se ponía ahí y la agarraba, ahí llegaba. Y vino un viento y Dios no estaba en el viento, y vino un temblor y Dios no estaba en el temblor. Y vino un fuego y Dios no estaba en el fuego. Y vino, dice, un silbo apacible. ¿Sabe cómo lo traducen otras versiones ese pasaje? Ese silbo apacible, la Nueva Traducción Viviente lo traduce como un suave susurro. Y la Nueva Versión Internacional lo traduce como un suave murmullo. Ese silbo apacible fue susurro.
Se supone que cuando nosotros hablamos, yo no sé mucho de eso, pero voy a tratar de explicárselo. Cuando nosotros hablamos, nuestra voz la produce en las cuerdas que tenemos acá. Pero cuando uno susurra, la voz no se produce con las cuerdas, sino con el aire que está entre la boca. Y en ese susurro, es como cuando uno le dice a Byron: Byron, ya es hora de casarte. ¿Sabe qué hay detrás de ese susurro? Cercanía. No, imposible susurrarle si no hay cercanía. Y hablamos de una cercanía física. ¿Sabe qué hay detrás de ese susurro? Privacidad. Yo pienso que Dios vive susurrando. Y la razón por la que nosotros no escuchamos los susurros de Dios es porque estamos inmersos en mucho ruido espiritualmente. ¿Me doy a entender? Y para que usted escuche a Dios, usted tiene que estar tranquilo, calmadito. Y termino con esto. No tome decisiones. Esto es muy importante. No tome decisiones basadas en sueños. Nunca tome una decisión basada en sueños. Nunca tome una decisión por una palabra profética que alguien le haya dado. Nunca tome decisión basado en visiones. La única decisión que usted tiene es que usted esté completamente convencido que Dios se lo dijo a usted. Mire, yo conozco un pobre hombre, un pobre muchacho, le estoy hablando de un muchacho como de uno, le arruinaron la vida al chavalo. Un chavalo como de 29 años, casado con una señora de 49. Sí, el muchacho no es Brad Pitt ni nada por el estilo, pero es un muchacho joven, regular. Pero una señora de 49, y hay señoras de 49 que se cuidan. Estoy hablando de una señora de 49 que se tiró a perder. Y ese pobre chavalo vive frustrado. ¿Y sabe por qué se casó? Porque alguien le dijo: vengan, dice el Señor, él es tu esposo, ella es tu esposa. No, agarró el tiempo. Póngase de pie. Regálenos 2 minutos. Normalmente salimos a las 8, pero regálenos 2 minutos. Todavía no son las 8. ¿Qué tal si vienen los muchachos de alabanza, por favor? Por eso, mire, cuando usted diga: Señor, háblame, cuando usted quiere escuchar a Dios, tiene que llegar un tiempo en su oración que usted tiene que parar, tiene que callar. Háblame, y no le damos lugar a Dios que hable. Cuando usted quiera que Dios le hable, levántese de madrugada. Mire, si hay algo rico en la madrugada es el silencio. Divino, ¿verdad? Y quédese unos minutos en silencio. ¿Usted cree que hablar en Dios es venir siempre a hablar y hablar y hablar? No, hablar con Dios es a veces hablar con Dios es simplemente: aquí estoy de rodillas en silencio.
habla que tu siervo oye. Y Dios en su espíritu le va a traer una voz interior que le va a susurrar y le va a dar convicciones, le va a dar dirección. Ponga su mano sobre su corazón y diga conmigo: Padre, enséñame a escucharte. Susúrrame en mi interior. Que tu dirección sea una voz fuerte dentro de mí. Y que juntamente con esa voz venga la convicción